la primera parte de la clase, lo que vamos a hacer es, vamos a repasar, o bueno, no es repasar porque tengo entendido que ustedes no lo vieron. Vamos a ver este repaso de cálculo diferencial. Vamos a ver derivación implícita y división sintética, que ustedes me contaban en la clase anterior, que son dos temas que no alcanzaron a ver en su asignatura de cálculo. Estos dos temas son bastante sencillos y los podemos ver rápido, pero vamos, digamos que podemos demorarnos como una media horita en eso y el resto de la clase si nos dedicamos a resolver ecuaciones. Entonces vamos a ver derivación implícita y división sintética. Vamos a comenzar con la división sintética, que es lo más fácil. La clase anterior alcancé a explicarles algo sobre el tema. Okay. Esperemos un segundo mientras abre la diapositiva. Ok. Uy, ¿qué pasó? Ok. ¿Sí le sale la diapositiva? Muchachos. Sí, profe. Sí, claro, profe. Ok, entonces vamos a ver división sintética. Yo les mencionaba en la clase anterior, un segundo que llegó alguien. Entonces yo les mencionaba en la clase pasada que la división sintética nos sirve para dividir polinomios de orden n mayor que 1 entre polinomios de orden 1. Esto nosotros lo aplicamos, lo podemos aplicar en muchos contextos, pero en nuestro contexto es para resolver integrales. Cuando tengamos, digamos que nosotros tuviéramos que resolver esta integral, la de esta expresión que está aquí, tuviéramos x a la 3 más 3x a la 2 menos x más 5 sobre x menos 1. Esta integral no nos saldría ni por partes, ni, o bueno, eso creo, pero no saldría por partes, no sería muy fácil de resolver por otros métodos. Si nosotros repartiéramos el denominador, solamente el caso del 5 nos serviría para resolver la integral, pero no podríamos resolverla por otra manera. Pero cuando nosotros tengamos el caso para integrar, cuando tengamos que integrar polinomios como este que está arriba en el numerador, que es un polinomio de orden n mayor que 1, o sea, en este caso es un polinomio de grado 3. Cuando tengamos polinomios de grado n mayor que 1, de grado mayor que 1, dividido sobre un polinomio de grado 1, entonces podemos aplicar la división sintética. Y la división sintética nos va a dar, ya no nos va a dar al final un término, así como este que tenemos aquí, que es un polinomio dividido sobre otro, sino que nos va a dar simplemente un polinomio y al final nos va a dar una constante sobre el denominador, que es un término muy fácil de integrar. Pero entonces vamos a ver cómo es el procedimiento. Digamos que vamos a resolver por división sintética este cociente. Tenemos un polinomio de grado 3 arriba sobre un polinomio de grado 1 abajo. Entonces, lo primero que hacemos es igualar el denominador, x más 1, lo vamos a igualar a 0. Una vez lo hayamos igualado a 0, lo que hacemos es despejar la x. Igualamos x más 1 a 0 y despejamos la x. Muy importante no irse a equivocar en esa parte porque de ahí para adelante todo el ejercicio puede salir mal. Entonces, importante despejar bien la x cuando la hayamos igualado a 0. Entonces, x más 1 es igual a 0, la x a qué es igual a menos 1. Este más 1 pasa para acá restando, queda x igual a menos 1. Cuando hemos despejado la x, ese número que nos dio el menos 1, lo colocamos de esta manera, como en una casillita aparte. Y junto a él, pues vamos a estructurar el procedimiento de división sintética. ¿Cómo se hace eso? Hacemos en varias columnas, vamos a crear unas columnas, estas columnas que están acá arriba, estas. Vamos a crear estas columnas en donde vamos a colocar los coeficientes del polinomio del numerador del problema. Entonces aquí yo coloqué en gris, coloqué la columna para la x a la 3, la columna para x a la 2, para x a la 1 y para x a la 0. Cuando digo x a la 0 me refiero a la columna del término independiente.
x a la 0. Pero es importante colocar también ahí x a la 0 por algo que veremos más adelante. Entonces, debajo de cada columna respectiva, vamos a colocar los coeficientes que tiene el polinomio que está en el numerador. La x a la 3 tiene un coeficiente 1, colocamos un 1 aquí. X a la 2 tiene un 3, x tiene un menos 1, y x a la 0 tiene un 5. Entonces colocamos 1, 3, menos 1 y 5. 1, 3, menos 1 y 5. Ok. Entonces lo que hacemos a continuación es trazar una línea. Dejamos un espacio donde nos vayan a caber números a continuación. Tenemos que dejar un espaciecito acá. Ahí vamos a hacer unas operaciones. Colocamos una línea acá abajo. Entonces, ahora sí podemos comenzar el proceso de la división. ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo primero que hacemos es bajar el primer número que tengamos aquí, lo vamos a bajar. Lo bajamos acá. En este caso es un 1, pues baja 1. Bajamos el 1. Entonces, ¿cómo procedemos? Multiplicamos el menos 1 por el número que tenemos aquí. Menos 1 por 1 igual a ¿qué? A menos 1. Colocamos ese menos 1 en la siguiente columna, debajo del número de la siguiente columna. Menos 1 por 1, menos 1 lo colocamos aquí. Cuando lo tenemos ahí, lo que hacemos es la operación entre estos dos números. Es 3 menos 1 es igual a 2, colocamos 2 aquí. Y repetimos ese mismo procedimiento. Menos 1 por 2 da menos 2, colocamos el menos 2 aquí. Y hacemos la operación. Menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Hacemos lo mismo, menos 1 por menos 3 da 3 positivo, colocamos el 3 aquí y hacemos la operación. 5 más 3 es 8. Entonces ya hemos calculado qué es lo que nos da acá abajo. Nos da los coeficientes de la respuesta. Estos coeficientes, si aquí teníamos x a la 3, si acá arriba teníamos la columna de x a la 3, en la respuesta va a ser la columna un grado más abajo. Si aquí era x a la 3, aquí es x a la 2. Si aquí era x a la 2, acá va a ser x a la 1, aquí va a ser x a la 0 y aquí va a ser x a la menos 1. Entonces, ¿cómo queda la respuesta? Queda la x a la 2 queda con un coeficiente 1, queda x a la 2 más, aquí puse un 2, bueno, aquí me equivoqué, 2, es 2x, la columna de x a la 1 es un 2, 2x, la columna de es menos 3, como x a la 0 es 1, pues solamente colocamos menos 3, y en la de x a la menos 1 es 8, entonces lo colocamos de esta manera, más 8 sobre el denominador del problema, x más 1, colocamos 8 sobre x más 1. Sí, esta es la respuesta que estamos buscando, x a la 2 más 2x menos 3 más 8 sobre x a la menos x más 1. Todo este cociente lo convertimos en este polinomio. Si nosotros desarrollamos este polinomio y tratamos de reducirlo a un solo factor con un numerador y un denominador, nos va a dar exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros vayamos luego en nuestros problemas a integrar, nosotros si teníamos esto, lo convertimos a esto con una división sintética y podemos hacer la integración mucho más fácil. Integrar x a la 2 es muy sencillo, integrar 2x también, integrar una constante también es muy sencillo. Y en este caso, en el caso de 8 sobre x más 1, sacamos el 8 y esta es una integral de logaritmo natural. Entonces podemos integrarlo fácilmente. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Es bastante sencillo, ¿verdad? Sí, claro, ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer 3 ejemplos para poder explorar las distintas posibilidades. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí. Digamos que tuviéramos este cociente en una integral. Tuviéramos que dividir 3x a la 4 menos 7x a la 3 más 2x a la 2 menos x más 5. Hay que dividirlo entre x menos 2. Entonces, nuevamente, el primer paso, igualar el denominador a 0. Y despejamos la x. Aquí la x da 2 positivo. Ese número que nos dio lo colocamos en una casilla acá especial y construimos las columnas de los distintos términos de x. La columna para x a la 4, la columna para x a la 3, para x a la 2, para x a la 1 y para x a la 0.
Pues para x a la 4 tiene un 3, la de x a la 3 tiene un menos 7, la de x a la 2 tiene un 2, la de x a la 1 tiene un menos 1, y la de x a la 0, que es el término independiente, tiene un 5. Entonces lo que sigue, nuevamente trazamos la línea acá abajo y bajamos el número que tengamos aquí, lo bajamos el 3. Cuando tenemos el 3 ahí, empezamos a hacer las operaciones. 2 por 3, 6. Colocamos el 6 aquí y hacemos la operación. Menos 7 más 6 es menos 1. Nuevamente, 2 por menos 1 da menos 2. Colocamos menos 2 aquí y hacemos la operación. 2 menos 2 es 0. Deme un segundo. Ok. Entonces aquí teníamos un menos 1, 2 por menos 1 da menos 2, lo colocamos aquí, y 2 menos 2 es 0. Entonces ahora vamos a tener 2 por 0. 2 por 0 es 0, colocamos un 0 aquí, hacemos la operación menos 1 más 0 es menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, coloco el menos 2 aquí y hago la operación 5 menos 2 es 3. Entonces, acá abajo colocamos los términos de x, pero un grado más abajo. Si aquí era x a la 4, aquí va x a la 3, aquí era x a la 3, aquí va x a la 2, x a la 1, x a la 0 y x a la menos 1. Entonces, ¿cómo queda la respuesta? Queda así. 3x a la 3 menos x a la 2 más 0x, lo coloco ahí para ser explícito, para que no se pierda, después yo lo quito, más 0x menos 1 más, entonces el último término es 3 más 3 sobre el denominador del problema, que es x menos 2. Coloco 3 sobre x menos 2. Aquí está ya la respuesta final, en la que he quitado el 0 por x, lo quito, porque pues es 0, ¿no? Entonces queda 3x a la 3 menos x a la 2 menos 1 más 3 sobre x menos 2. Es bastante sencillo. Ya cuando tengamos esto, integrarlo es muy fácil. Nos va a dar nuevamente un logaritmo natural. Este último término. Estos pues son integrales, integrar x a la 3, x a la 2 y x y una constante, perdón, es muy sencillo. Este es el único que es diferente, pero es un logaritmo natural. Ok. Entonces veamos otro ejemplo. Es un ejemplo que aquí lo escogí porque para que vean, este es este es un ejemplo en donde se da, en donde podemos ver las otras especificidades de estos problemas para que ustedes vean qué se hace cuando esas ocurren. Me explico. Vamos a dividir 2x a la 4 menos 3x a la 3 más x más 1 entre 2x menos 1. Aquí tenemos un polinomio de grado 1 y aquí un polinomio de grado 4. Nuevamente, igualamos el denominador a 0, 2x menos 1 igual a 0 y despejamos la x. Aquí la x nos da un medio. Entonces, eso va a hacer que las operaciones que hagamos pues tengan que ser con fraccionarios. Bueno, la x nos dio un fraccionario, un medio. Colocamos el un medio en una casilla y construimos las distintas columnas de los términos de x. Entonces, en nuestro polinomio de grado 4, en x a la 4 tenemos un 2. En x a la 3 tenemos menos 3. Pero ojo a esto. Aquí en el polinomio, acá en el numerador, no hay x a la 2. Sí se pueden dar cuenta que no hay un término con x a la 2. Ahí está x a la 4, x a la 3, y luego está x y luego está el término independiente. No hay término con x a la 2. Cuando haga falta un término, no necesariamente x a la 2, cualquiera. Si aquí yo tuviera x a la 4, x a la 2, x, o sea que faltara el x a la 3, o faltara la x, o faltara el término independiente. Si falta algún término del polinomio, o sea, del grado de la x, si falta un término, ahí debemos colocar como coeficiente un 0. No podemos omitir eso. Tenemos que colocar ahí debajo un 0. Entonces, en la x a la 4 ponemos un 2. En la x a la 3, menos 3. En el polinomio no hay término de x a la 2, pero entonces debemos poner un 0 ahí. En el x a la 2 ponemos un 0. Si omitimos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un 1 aquí donde va x a la 2 y, mejor dicho, o quitamos esa columna y este término no nos va a aparecer en la respuesta y el resultado queda mal. Tenemos que colocar x a la 2 aquí y le ponemos un 0 como coeficiente.
En x a la 1 ponemos un 1 y en x a la 0 un 1. Aquí está un 1 y aquí hay 1. Ok. Trazamos la línea dejando el espacio y bajamos el 2. Entonces tenemos el 2 aquí y comenzamos las operaciones. Un medio por 2 es 1. Un medio por 2 es lo mismo que 2 sobre 2 es 1. Colocamos el 1 aquí. Hacemos la operación. Menos 3 más 1 es menos 2. Un medio por menos 2 es menos 1. Es lo mismo que menos 2 sobre 2 es menos 1. Colocamos el menos 1 aquí y hacemos la operación. 0 menos 1, menos 1. Un medio por menos 1 es menos un medio. Hacemos la operación 1 menos un medio da un medio positivo. Colocamos un medio aquí. Hacemos la operación, o la multiplicamos un medio por un medio, da un cuarto. Colocamos un cuarto aquí y hacemos la operación. 1 más un cuarto, eso da 5 cuartos. 5 cuartos aquí. Listo. Entonces abajo colocamos los términos de x un grado más abajo, o sea, un grado inferior. Reducido es un grado. Si aquí estaba x a la 4, aquí va x a la 3, aquí va x a la 2, aquí va x a la 1, aquí va x a la 0 y aquí va x a la menos 1. Entonces nos va a quedar 2 por x a la 3, menos 2x a la 2, menos, ahí coloqué 1 por x, pero ustedes pueden colocar menos x, más un medio, término independiente, un medio, más, que es positivo, más 5 cuartos dividido sobre el numerador del problema. Es decir, sobre 2x menos 1. Y acá ya está la respuesta reportada, pues de forma más elegante, 2x a la 3 menos 2x a la 2 menos x más un medio, más, a mí me gusta colocarlo así, el 5 cuartos me gusta ponerlo afuera, 5 cuartos por 1 sobre 2x menos 1, queda así. Si fuéramos a integrar esto, sería pues bastante sencillo. Todas estas son fáciles, este 5 cuartos lo sacaríamos de la integral de este término e integramos este término como un logaritmo natural. Obviamente aquí tendríamos que factorizar ese 2, también sacarlo, pero eso ya hemos visto cómo se hace. Entonces, ¿hasta aquí está todo claro, muchachos? Díganme. Profe, una pregunta. Díganme. El último término siempre va a dar un logaritmo natural. O sea, si estamos integrando, si tuviéramos que integrar, lo que pasa es que yo les estoy diciendo que a veces en ecuaciones diferenciales tenemos que hacer unas integrales. Es posible que nos resulte una integral en donde tengamos que resolver algo como esto. O sea, un polinomio así grande acá dividido sobre un polinomio de grado 1. Entonces ahí hacemos división sintética para transformarlo en algo más fácil de integrar, porque esto no es fácil de integrar, pero esto es muy sencillo de integrar. Entonces, si nosotros tuviéramos que integrar todo esto, la integral de 2x a la 3, eso es sencillo. La integral de x a la 2, fácil. La integral de x, re fácil. La integral de una constante, muy fácil. La integral de esto, la integral de 1 sobre un polinomio de grado 1 siempre es un logaritmo natural, siempre es. Fíjate acá. La integral de 8 sobre x más 1, aquí sacamos el 8 y queda la integral de 1 sobre x más 1. ¿Cuál es la integral de eso? El logaritmo natural de x más 1. En el otro ejemplo, tuviéramos 3 sobre, vamos a hacer la integral de este pedazo. 3 sobre x menos 2, sacamos el 3, queda la integral de 1 sobre x menos 2, y ese es el logaritmo natural de x menos 2. Lo mismo acá. Si tuviéramos, si vamos a integrar todo esto, entonces estas son muy fáciles, las primeras son muy fáciles, pero ya este último también es fácil, es un logaritmo natural, pero no es el logaritmo natural de 2x menos 1. Tendríamos que factorizar el 2 para sacarlo. Eso lo hicimos en unos ejercicios anteriormente. Factorizamos el 2, se queda 2 que multiplica a x menos un medio, si factorizo el 2. Saco ese 2 de allí como un medio, y si ahí sí puedo aplicar, queda logaritmo natural de x menos un medio. Pero lo que quiero decir es que la integral de 1 sobre un polinomio de grado 1 siempre es un logaritmo natural. Ok. Okay. Bueno, pero entonces alguien más hasta ahí, eso estuvo claro, ¿no? Lo único que tienen que tener en cuenta es despejar bien la x aquí, o sea, igualar el denominador a x, despejar bien la x para que no les dé un signo que no es, porque a veces ponemos el signo que no es. Y luego sí son multiplicaciones y sumas. Lo importante es que si
el numerador le falta algún término de la X, a la hora de construir la tabla, las columnas, no lo vayamos a omitir, tenemos que colocarlo, sino que le colocamos como coeficiente un 0. Eso es importante. Entonces, ¿está todo claro? Sí, claro. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver derivación implícita. Creo que no alcancé a poner la animación. O sí, no, sí se la puse. Bueno, vamos a ver derivación implícita. Es una técnica, es para calcular derivadas. ¿Cuándo aplica uno la derivación implícita? Eso se utiliza para derivar funciones cuando la variable dependiente, o sea, por ejemplo, la y no puede expresarse de forma explícita. O sea, yo tengo una función donde está y x, pero yo no puedo despejar la y que quede explícitamente, o sea, es decir, y igual a y cualquiera que sea la función. Cuando la función yo no la pueda despejar, entonces tengo que aplicar derivación implícita. También, claro está, uno puede aplicar derivación implícita incluso en un problema en donde uno puede despejar la y. Eso es simplemente una técnica de derivación que se hace imprescindible cuando no se puede despejar. Les pongo un ejemplo. Digamos que tuviéramos esta función de aquí. Y cuadrado más x cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de un círculo de radio 1. O sea, ahí la y no está despejada todavía, está elevada al cuadrado. No tenemos, la función de y no está de forma explícita. Es decir, no dice y igual a una función. Está la y implícitamente, está elevada al cuadrado. Aunque ahí, en este ejemplo, podríamos despejarla, ¿cierto? Lo que hacemos es 1 menos x cuadrado. Así haríamos 1, pasamos el x cuadrado a restar y sacamos raíz cuadrada. Aquí podríamos despejarla. Sin embargo, este es un ejemplo muy sencillo y vamos a usarlo para entender el procedimiento de la derivación implícita. En esta ecuación, así como está escrita, la y no está despejada todavía porque está al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo es la derivación implícita. El procedimiento es el siguiente. Perdón. Tenemos que derivar todos los términos con respecto a x. Entonces, lo voy a escribir primero y luego lo desarrollo. Entonces, todos los términos los derivamos con respecto a x. Sería derivada de y al cuadrado con respecto a x, no la hemos calculado todavía, simplemente la estamos expresando, más derivada de x cuadrado con respecto a x. Olvídense de este de x sobre dx, ahí se me olvidó quitarlo. Debería quedar derivada de x cuadrado sobre dx igual a derivada de 1 con respecto de x. Hacemos la derivada de todos los términos con respecto a x. Pero cuando tengamos esto, que está aquí en azul, cuando tengamos algo así, derivada de una función implícita, o sea, donde la y no está sola, donde no está elevada a la 1, en este caso está elevada a la 2, o podría ser también raíz de y, cualquier otra cosa, donde la y no esté solita. Cuando tengamos eso, ¿cómo se resuelve derivada de y al cuadrado sobre dx? Se hace lo siguiente, perdón, está en desorden. Se hace esto. ¿A qué es igual la derivada de y al cuadrado sobre d con respecto a x? Es igual, yo les decía en la clase pasada, derivamos ese término, la y al cuadrado, como si su variable fuera la y, o sea, la derivamos con respecto a y. Derivada de y al cuadrado como si la variable fuera la y lo multiplicamos por la derivada interna, la derivada de y con respecto de x. Eso es lo que yo les decía, derivamos este término como si la variable fuera la y, entonces colocamos así de y cuadrado con respecto de y por su derivada interna con respecto de x, por dy de x. Hacemos lo mismo con los otros, aunque ahí en ese caso es redundante. De x cuadrado con respecto de x por dx por su derivada interna con respecto a x, de x sobre dx. Y acá, pues, derivada de 1 con respecto a x, aquí pudo haber colocado por dx sobre dx, pero ahí no vale la pena, porque igual esto va a dar 0. Entonces,
Cuando ya tenemos esto, aquí en este ejercicio, el único misterio es cómo derivamos y al cuadrado. Cuando veamos otro ejemplo, van a entenderlo mejor. ¿Cómo derivamos y al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado con respecto a x? Porque no está despejada. Entonces yo les decía, es derivarlo como si la variable fuera la y multiplicarlo por la derivada interna con respecto a x. Entonces eso continúa acá, aquí. Entonces, ¿cómo queda? ¿A qué es igual la derivada de y cuadrado con respecto a y? O sea, como si y fuera la variable. Es igual a 2y. La derivada de y cuadrado es 2y. Con respecto a y, por supuesto, es 2y. Que multiplica, y como aquí está multiplicando de y de x, dejamos el de y de x ahí. ¿A qué si este de x sobre de x es 1? Solo no lo quitamos. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado con respecto a x? Pues 2x. 2x, y por esto que es 1. 2x. Y la derivada de 1 con respecto de x es 0. Y ahí nos dio el problema prácticamente. Porque lo que queremos es la derivada de la función y con respecto de x. Y aquí ya la tenemos, lo que hacemos es despejarla. Tenemos 2y por la derivada de y con respecto de x, más 2x igual a 0. Yo ahí simplemente despejo la derivada. El 2x pasa para el lado derecho negativo y el 2y pasa a dividir. Entonces, esto es la derivada. Lo que hago, bueno, ahora lo que sigue es simplificar, se cancelan los dos y la derivada de y con respecto de x es igual a menos x sobre y. Entonces, partimos de esta función implícita y calculamos la derivada de la función y con respecto a la variable x. Nos da x menos x sobre y. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo mejor. Miremos este ejemplo que está aquí. 4 coseno de x por seno de y igual a 1. Ahí la función ahí la y no está explícita, está dentro de un seno, no está completamente despejada. Entonces tenemos que aplicar derivación implícita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí. Bueno, lo primero que hacemos es, este 4 vamos a pasarlo para acá a dividir. Aquí se me olvidó quitarlo, qué pena. Tenemos 4 coseno de x por seno de y igual a 1. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada de y con respecto de x de esa función si la y no está despejada explícitamente? Pues la y es una variable de la función seno. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos, no es necesario, pero es más práctico. Despejar, pues quitemos este 4 de acá, vamos a pasarlo al otro lado, dividiendo 1 sobre 4. Entonces tendremos coseno de x por seno de y es igual a un cuarto. Entonces, esta derivada cómo se resuelve? Coseno de x por seno de y. Sencillamente aplicando la ecuación de la derivada de un producto de funciones. Aquí tenemos dos funciones. Tenemos coseno de x y seno de y. Si vamos a derivar, bueno, vamos a derivar todo esto, ¿cierto? Entonces, si vamos a derivar, como aquí hay un producto de funciones, tenemos que aplicar el producto, la derivada del producto de funciones. ¿Se acuerdan cómo es la fórmula? La fórmula es la segunda función por la derivada de la primera, más la primera función por la derivada de la segunda. Y aquí está escrito. La segunda función es seno de y por la derivada de la primera. Ahora, recuerden que estamos derivando con respecto a x. Entonces yo coloco derivada de coseno de x con respecto a x. Más la primera función, coseno de x, por la derivada de la segunda. La derivada de seno de y con respecto de x es igual a ¿qué? A la derivada de un cuarto con respecto de x. Estamos calculando, derivando todo con respecto a x. Cada término lo vamos derivando con respecto a x. Aquí en el lado izquierdo hay un producto, pues aplicamos la ley de derivada de un producto de funciones. Listo. Ya de ahí en adelante, ¿dónde está el problema? Está aquí. ¿A qué es igual la derivada de seno de y con respecto de x? Díganme ustedes, apoyándonos en el ejemplo anterior, perdón, apoyándonos en el ejemplo anterior, recuerden, la derivada de una función implícita con respecto de x es igual a ¿qué? A la derivada de esa función, como si su variable fuera la y, por la derivada
interna con respecto a x. O sea, es derivar la función con respecto a y y multiplicarlo por dy de x. En un segundo, que llegó alguien. Listo. Entonces, recuerden, ¿qué se hace para derivar una función implícita en términos con respecto? ¿Cómo hacemos para calcular? Bueno, seno de y, listo, no hay problema. Derivar coseno con respecto a x, no hay problema. Coseno de x, no hay problema. Entonces, el meollo está aquí. ¿A qué es igual la derivada de seno de y con respecto de x? Alguien que me diga, para ver si me entendieron. ¿A qué es igual la derivada de seno de y con respecto de x? Les recuerdo, es la derivada de esa función como si la variable fuera la y por dy de x. Entonces, ¿cómo es? Menos coseno de y por de y sobre x. Perfecto, menos coseno de... Bueno, no es menos coseno, es coseno, ¿verdad? La derivada del seno es el coseno. Disculpe, Es coseno. coseno. Es coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien, esa es la idea. ¿A qué es igual la derivada de seno de y con respecto de x? A coseno de y por dy de x. Muy bien. Entonces, la derivada del coseno con respecto a x es menos seno. Queda seno de y por menos seno de x más coseno de x. Bueno, aquí lo escribí, aquí todavía no lo he resuelto. ¿Qué se hace? Se hace derivada de seno de y como, con respecto a y por dy de x. Y la derivada de un cuarto con respecto a x es una constante, o sea, la derivada de una constante es cero. Muy bien, entonces, ¿a qué es igual la derivada de seno de y con respecto a y? A coseno de y. Muy bien, esa es la respuesta. Seno de y por menos seno de x más coseno de x por coseno de y por dy de x igual a 0. Y ahí ya lo único que tenemos que hacer es despejar dy de x, que es lo que estamos hallando. Estamos calculando la derivada de y por respecto de x. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí ya simplemente despejamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, seno de y por menos seno de x, esto que está aquí, seno de y por menos seno de x da menos seno de y por seno de x. Entonces yo lo paso al lado derecho, aquí está restando, lo paso al lado derecho sumando, aquí está. Seno de y por seno de x. Estaba menos seno de y por seno de x, lo paso para acá sumando, aquí está. Y del lado izquierdo queda pues el otro término, coseno de x por coseno de y por dy de x. Ahí simplemente ahora paso lo que está al lado de la derivada, lo paso a dividir. Y me queda dy de x es igual a seno de y por seno de x sobre coseno de x por coseno de y. ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente paso? ¿Cómo queda esa respuesta? Ahí podemos hacer algo más. ¿Quién me dice? A ver. O sea, ahí podemos hacer lo que sigue es una simplificación más con respecto a la Factor común. función. ¿Cómo? Factor común, seno y coseno. No, no. Factor común no puede ser porque el seno no, o sea, el seno no es una letra, no está el No, seno no, no. multiplicando. Seno es una función. No. Bueno, ahí tienen seno de y por seno de x sobre coseno de x por coseno de y. Bueno, lo voy a ayudar. Voy a ponerlo más bonito para ver si ya lo ven aquí. Aquí reordené, ¿cierto? Tenía seno de y por seno de x por coseno de x sobre coseno de x por coseno de y. Lo que hice fue reordenar. Coloqué seno de y por seno de x sobre coseno de y por coseno de x. ¿Qué ven ustedes ahí? Seno sobre coseno. Ajá, ¿y eso qué Y es? eso sobre x creo que es tangente, si mal no estoy. Sí, bien, tangente. Entonces, ¿cómo queda? Organización del término. ¿Cómo queda? Es tangente, entonces, ¿cómo queda? Tangente de y por tangente de x. Muy bien, exacto, muy bien. Tangente de y por tangente de x. La derivada de esa función que teníamos acá es tangente de y por tangente de x. Si ustedes lo dejan así en su ejercicio, no hay problema. Pero esto es más elegante. Matemáticas siempre tiene que simplificar lo más que pueda. Tangente de y por tangente de x. Entonces, si me entendieron lo que he hecho, de pronto alguna parte no estuvo clara, díganme para que la podamos repasar antes de hacer el otro ejercicio.
Esta marica, no te había visto. ¿Sí está claro? Muchachos, Sí, profe. Sí, claro, Sí, sí. profe, continúo con el otro Sí, ejercicio. profe, claro. ok, vamos a hacer este. Este es un poquito más complicado matemáticamente. El concepto no tanto, pero matemáticamente es un poquito más enredado. Raíz de xy igual a 1 más x cuadrado y. Esto sí no lo puedo despejar de ninguna manera. Aquí hay que aplicar derivación implícita sí o sí. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Antes de empezar a hacer derivadas, ¿qué es lo primero que harían? ¿Qué harían con esto? ¿Pues pensarían de qué manera? Elevarlo a la 1/2, ¿no? Exacto, muy bien, exactamente. Eso es lo que deben hacer. Elevarlo a un medio para poder derivar eso, para poder derivar la raíz. Entonces, elevarlo a los medios. Muy bien, eso es. Entonces, lo expresamos así. XY, todo a la un medio, igual a 1 más x cuadrado y. Entonces, ahora empezamos a derivar todos los términos con respecto a x. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de xy a la un medio? Entonces, se baja el un medio, y queda un medio menos 1 es menos un medio. Bajamos el un medio y queda xy a la menos un medio. ¿Que multiplica a qué? A la derivada interna, o sea, a la derivada de xy por dx. ¿Cierto? Aquí tengo una función compuesta, entonces yo bajo el coeficiente, o sea, derivo esto. Lo derivo, queda así, como es una potencia, bajo el un medio, le resto 1 al exponente, queda menos un medio, por su derivada interna, obviamente, por la derivada de xy con respecto a x. Del otro lado queda la derivada de 1 con respecto a x y la derivada de x cuadrado y con respecto a x. Bueno, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer aquí en la derivada de xy con respecto a x? ¿Aplicar la derivada de qué? Profe, Debemos... la... Exacto, muy bien, la derivada de un producto, muy bien. Ahí te explicamos, lo mismo vamos a hacer acá. Aquí también vamos a aplicar la derivada de un producto, tanto aquí como aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo queda eso? Queda menos un medio por xy a la menos un medio, que multiplica a qué? La derivada de este producto. La derivada, ¿a qué es igual? La segunda función por la derivada de la primera, la derivada de x con respecto de x es 1, o sea, queda y, más la primera función por la derivada de la segunda. Como está la y solita, pues simplemente coloco de y de x. Si estuviera y cuadrado, me hubiera tocado esa derivada de y cuadrado con respecto a x, me hubiera tocado hacerla implícitamente también. ¿Ok? Listo, entonces colocamos simplemente x por dy de x. Igual, esto es 0 y resolvemos esta como derivada de un producto. Entonces, la segunda función, que es y por la derivada de la primera, más la segunda, más la primera, perdón, por la derivada de la segunda. Entonces, esto queda así, que sigue. El lado izquierdo queda igual. En el lado derecho, la derivada de x cuadrado con respecto a x es 2x. Y aquí, pues, queda igual, de y de x. Se multiplica x al cuadrado. Entonces, ya cuando lo tenemos así, lo que tenemos que hacer es desarrollar, porque aquí tenemos un término que tiene de y de x y aquí tenemos otro término que tiene de y de x. Esos términos tenemos que agruparlos para despejar de y de x. Entonces vamos a desarrollar. Ok, aquí lo escribí nuevamente, es lo mismo. Vamos a hacer este producto que está aquí, este producto, vamos a desarrollarlo. Entonces, ¿cómo queda? Queda un medio de xy a la menos un medio que multiplica a y. Entonces coloqué y multiplica a xy a la menos un medio. Más todo esto que multiplica a x de y de x. Entonces coloqué 1, un medio, x, aquí está la x, por esto, por dy de x. Igual, acá reorganicé, puse 2xy más x cuadrado de y de x. Entonces, vamos a agrupar los términos que tengan
la derivada en un lado y los otros términos en el otro. Entonces, pasé los términos de la derivada al lado izquierdo. Este lo dejé ahí como estaba. Aquí está. Es positivo, lo coloqué aquí en primero. Y acá este término está positivo, acá va a pasar negativo. Coloco menos x cuadrado por la y de x. Y este término que estaba aquí lo paso para acá restando. ¿Ok? Queda 2xy menos esto. Menos un medio de y, xy a la menos un medio. Listo. Entonces ahora voy a aquí sí puedo factorizar la derivada. Eso queda de esta manera. Eso, ok, queda así. Esto es lo que tenía ya. Entonces voy a factorizar la derivada. Factorizo la derivada. Se multiplica a todo esto. Aquí está. Menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Del lado derecho queda todo igualito. Y ahora puedo pasar todo esto, lo puedo pasar para acá a dividir. Tiene que dividir a todo lo que está acá. Paso a dividir. Aquí lo pasé a dividir. Todo estos dos términos los pasé acá a dividir. Listo. Ya ahí tenemos la respuesta, pero todavía no la hemos simplificado suficiente. Ahí ya tenemos la derivada calculada. Lo demás es simplificar. Entonces, ¿a qué es igual esto? Lo voy a expresar ahora sí con raíces. Donde diga menos un medio voy a poner, bueno, aquí es 2xy menos un medio y que multiplica a xy a la menos un medio, es decir, a 1 sobre raíz de xy. A 1 sobre raíz de xy. Coloqué la y aquí arriba sobre raíz de xy. Que es xy a la menos un medio, obviamente. Y abajo hice lo mismo. Un medio de x sobre raíz de xy. Raíz de xy menos x cuadrado. Okay. Ahí ya así, ahí estaría bien, pero podemos simplificarlo aún más. Eso era lo que teníamos. ¿Cómo lo simplificamos? Vamos a hacer esta operación, a la suma de este término más este término. Vamos a colocar el denominador, o sea, el denominador de aquí pasa a multiplicar a este y todo dividido sobre ese denominador. Entonces, ¿cómo queda? Lo mismo acá abajo. Lo mismo acá abajo. ¿Cómo queda eso? Queda así. Queda. Multiplico este por raíz de xy. Multiplico por raíz de xy menos un medio de y. Menos un medio de y. Todo dividido entre raíz de xy. Lo que hice fue hacer la operación del fraccionario. Lo mismo abajo. Raíz de xy multiplica a x a la 2. Entonces queda un medio de x menos x a la 2 raíz de xy. Todo sobre raíz de xy. Y ahí puedo cancelar la raíz de xy arriba y abajo. Aquí está en el denominador, aquí también está el denominador, las puedo cancelar. Entonces me quedan simplemente los numeradores. 2xy raíz de xy menos un medio de y dividido entre un medio de x menos x cuadrado raíz de xy. Aquí ya está. Ya ahí no se puede simplificar. Bueno, ahí podríamos hacer más cosas, pero ahí ya está bastante bien. Bueno, lo escribí dos veces. Perdón. Esa es la respuesta. Esta es la derivada que queríamos calcular. Entonces, hasta ahí cómo vamos. ¿Estamos bien? Bien, bueno, entonces ahí alcanzamos a ver, a repasar derivación implícita y división sintética. Vamos ahora a continuar con lo que veníamos viendo, con nuestras ecuaciones diferenciales. Voy a cambiar la pantalla, compartirles ahora la otra presentación. Aquí está. Los ejercicios que veníamos haciendo. Entonces, bueno. Entonces, no sé qué prefieren ustedes. ¿Hacemos ejercicios, repasamos los ejercicios de factor de integración o adelantamos ya con sustitución? Ya tenemos los elementos para trabajar sustitución.
¿Ustedes qué dicen? Recuerden que para el parcial solo va a ser sobre factor de integración. Profe, yo quería repasar Repasar, mi opinión. Profe, repasemos. Profe, Está bien. repasemos nuevamente, ¿eh? Ok, está bien. Vamos a ver factor de integración. Listo. Recuerden que el factor de integración es un método que se usa ¿para qué? Díganme, ¿en qué tipo de ecuaciones se usa el factor de integración? Profe, en las no lineales. No exacta, no. Las no lineales se hacen con sustitución. Entonces debe ser para las no separables. Exacto, lineales que no son separables. O sea, cuando son separables, lo hacemos directamente. Luego, si no son separables, miramos si es lineal, entonces factor de integración. Y si no es lineal, sustitución. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces es para las lineales que no son separables. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es separable, pero vamos a hacerlo por factor de integración. Porque es lineal. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos de y de x más 3x a la 2 por y igual a x a la 2. La condición inicial es que cuando x es igual a 0, y es igual a 4/3. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el problema con factor de integración. En el factor de integración, lo primero que tenemos que hacer es rectificar que la derivada no tenga nada ahí al lado. Cuando vayamos a resolver ecuaciones lineales no separables, esa derivada tiene que estar solita. Entonces, si tiene algo, lo tenemos que despejar de ahí. Lo tenemos que simplificar. En este caso está bien, no tiene nada. Como ya está así, entonces ahora sí podemos mirar qué es p de x y qué es f de x. Recuerden, p de x es la función que acompaña a la y f de x es la función que está del lado derecho. Entonces, en este caso, p de x, ¿qué es? 3x a la 2. Y f de x es x a la 2. ¿A qué es igual el factor de integración r de x? Recuérdenme. Profe, Ok, creo que te escuché, pero no te escuché muy bien. Profe, Euler elevado a la integral de p de x. Ok, muy bien, exacto. Es Euler elevado a la integral de p de x. Ese va a ser nuestro factor de integración r de x. Entonces, r de x va a ser igual a ¿qué? A Euler elevado a la integral de p de x, que en este caso es 3x a la 2. ¿Cuál es la integral de 3x a la 2? Sacamos el 3, hacemos la integral de x a la 2, que es 1/3 de x a la 3. El 3 con el 1/3 se cancelan y queda x a la 3. Entonces, Euler Euler elevado a la x a la 3. Este es el factor de integración. Esta es nuestra r de x. Ok, ya cuando tenemos el factor de integración, ¿qué hacemos? Recuérdenme. profe, tiene que multiplicar, digamos, por cada uno de los factores. Exacto, muy bien. Cada uno de los términos de la ecuación diferencial lo multiplicamos por el factor de integración. ¿Para qué? Yo les recomiendo que se vayan, o sea, es cierto, eso es lo que hay que hacer, pero el siguiente paso es este que acabo de escribir aquí, que es lo que les aconsejo que hagan directamente. Váyanse allá directamente. Van a expresar la ecuación diferencial como la derivada de un producto de funciones. ¿De qué funciones? R de x y y. Directamente vamos a ir hasta allá. R de x por y. ¿Okay? Hacemos derivada de el producto de r de x y y es igual a r de x por f de x. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Nos queda así. Derivada de e a la x a la 3 por y. ¿Igual a qué? A e a la x a la 3 por x a la 2, que es nuestra f de x. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue ahora? Cuando ya la tenemos así. Profe, que tiene que no, integrar, creo. Sí, integrar, claro. Tenemos que integrar a ambos lados. Integramos a ambos lados ¿para qué? Para cancelar esta diferencial y nos quede lo de adentro. Y acá sí nos queda una integral que la tenemos que resolver. Entonces,
lo que sigue es integrar a ambos lados. Integramos a ambos lados. En el lado izquierdo nos queda lo que está dentro, porque la integral de una derivada es igual a lo que tenga dentro la derivada. La integral de porque la derivada y la integral son funciones inversas. Entonces, del lado izquierdo nos queda lo que está aquí adentro, nos queda e elevado a la x a la 3 por y, y del lado derecho nos queda la integral de eso, que es lo que debemos resolver. Es integral de e a la x a la 3 por x a la 2, por dx. ¿Ok? Entonces, esa integral de que está a la derecha, ¿hay que hacerle algo o está ya directamente para integrar? No, profe, hay que hacerle. ¿Qué hay que hacerle? Está casi directa, ¿qué hay que hacerle? Dividir la integral en dos. No. Esta integral que está aquí, ¿qué le hace falta? Eso le hace falta una cosita para integrarla, una cosita pequeña. Acá sí que va a hacerla directamente. ¿Qué es x a la 2 de esta función e a la x a la 3? ¿Qué es x a la 2? La clase pasada lo dijeron. La clase pasada lo dijeron. Tan frío. Entonces, vea, x a la que a el x a la 2 le falta un 3 para hacer la derivada interna de Euler. A este x a la 2 le falta un 3 de coeficiente para hacer la derivada interna de esta función. Para yo integrarla directamente me hace falta la derivada interna, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir sobre 3. ¿Ok? Multiplicar y dividir sobre 3. Multiplico y divido sobre 3. Saco el 1/3 y me queda 3x a la 2 por Euler x a la 3. Y esta que está aquí ya la puedo integrar. ¿Por qué? Porque tengo la función Euler y su derivada interna. Entonces ya la puedo integrar y la integral queda 6. Queda esa integral, muchachos. Esta. Hombre, da la integral de 3x a la 2. Esa es por sustitución. Bueno, pueden hacerlo por sustitución, pero ahí directamente. Sí, claro. Sí, claro. Pero ahí directamente la pueden hacer porque ya está. Está la función Euler y su derivada interna. Entonces la integral es la función de Euler. La integral que es 1/3. La integral de todo esto es Euler a la x a la 3. Euler a la x a la 3. 1/3 por Euler a la x a la 3. Más una constante. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Recuerden, ¿cuál es el objetivo de todo problema de ecuaciones diferenciales? Obtener la Despejar función. la y. Profe, tiene que despejar La Y. función. Exacto, despejar la y. Lo que sigue. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver la y? No, No, bueno, Profe, se ve por la mitad. ok. Aquí sí la alcanzan a ver, ¿verdad? sí, profe, ahí sí. Déjenme y la pongo acá. Tengo que inventarme otra disposición de las diapositivas para que se vea. Entonces, lo que hago es despejar la y. Paso este e a la x a la 3, lo paso allá a dividir. E a la x a la 3 sobre e a la x a la 3 es 1. Entonces me queda 1/3 más c sobre e a la x a la 3, que es lo mismo que e a la menos x a la 3. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Profe, ahora colocar el valor de Y para saber. Exacto. Vamos a sacar la constante aplicando la condición inicial. Entonces colocamos el valor de x y el valor de y, toda la condición inicial. Cuando x vale 0, y vale 4/3. Entonces, cuando x vale 0, y vale 4/3. Entonces e a la 0 es 1. Nos queda y pasamos el 1/3, lo pasamos para allá restando. Queda 4/3 menos 1/3 es igual a c.
Eso significa, esta resta de aquí da 3 sobre 3, que es 1. La constante es 1. Reemplazamos la constante en la función acá y nos queda y igual a 1/3 más e a la menos x a la 3. Esta es la función, esta es la respuesta, la función de y. ¿Está claro, cierto? Sí, profe. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Ok, ¿a qué es igual p de x en este ejemplo? Profe, igual a -1 sobre x más Muy 1. bien, eso es p de x, menos 1 sobre x más 1, con todo y signo. Y f de x es igual a x a la 2. Entonces, hallamos el factor de integración que es Euler de menos 1 sobre x más 1. Euler de menos 1 sobre x más 1. La integral de esto, de 1 sobre x más 1, es logaritmo natural de x más 1. Entonces tenemos Euler de de menos logaritmo natural de x más 1. Ese menos, ¿qué tenemos que hacer con él? Entonces, bajarlo acá a menos Euler logaritmo natural de x más 1. Ok, recuerden, para yo poder cancelar la Euler con un logaritmo natural, este menos tengo que deshacerme de él. Aquí tiene que estar un 1, ahí debe estar Profe. un 1. ¿Sí? Factorizándolo con lo que están los paréntesis. No. Este menos que está aquí es un menos 1 que multiplica a todo ese logaritmo natural. Recuerden la propiedad de los logaritmos. Cuando yo tengo un coeficiente, un número al lado de un logaritmo, ¿cómo hago para meter ese coeficiente en el logaritmo? Recuerden, si ustedes tienen logaritmo, ¿me escuchan, muchachos? Sí, bro. Ah, ok, profe, hay que elevarlo a la menos 1. El paréntesis Exacto, ok. hay que elevarlo a la menos 1. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Recuerden, logaritmo natural o logaritmo de x a la 2, por decir algo, logaritmo natural de x a la 2 es lo mismo que 2 por logaritmo de x. Ok, nuevamente, logaritmo natural de x a la 2, o sea, de x elevado a la 2, yo ese 2, ese exponente lo puedo sacar como un coeficiente. Luego puedo hacer el mismo procedimiento al revés. Si yo tengo un coeficiente al lado del logaritmo, lo puedo meter como un exponente del argumento del logaritmo. Entonces, por ahí nos dijeron que es este menos 1, ¿qué lo convierto? Lo convierto en un exponente de x más 1. Entonces, ¿eso es igual a qué? Eso es igual a Euler del logaritmo natural de x más 1 a la menos 1. Este menos 1 es del x más 1, no del logaritmo. Ese menos lo convierto en el exponente de el x más 1. Si aquí no hubiera menos 1, sino un 2, yo colocaba x más 1 a la 2. Si estuviera un tercio, lo coloco x más 1 elevado a un tercio. Y así sucesivamente. Cuando ya yo tenga Euler de logaritmo natural de lo que sea, y ahí sí puedo cancelar el Euler con el logaritmo natural, porque son funciones inversas. Entonces, mi factor de integración r de x va a ser x más 1 elevado a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Multiplicamos todo por el factor de integración. ¿Y cómo queda? Díganme, díctenme cómo queda el problema. Recuerden, expresamos la ecuación diferencial como la derivada de un producto de funciones. ¿Qué funciones? R de x por y. Profe, quedaría como La derivada, sí. que multiplica a dy sobre dx menos r de x que multiplica 1 sobre... Ajá. No, perdón. O así va bien. Menos r de x que multiplica a 1 sobre x más 1 por y. Exacto. Tú estás haciendo el procedimiento paso por paso. Eso está bien. Sí, Pero sí. yo les aconsejo que hagan esto directamente. Hagan esto directamente. ¿Ok? Hagan esto. Expresen enseguida la ecuación. Cuando ya tengan el factor de integración, hagan este siguiente paso. Expresen la ecuación diferencial como la derivada de un producto de funciones. O sea, derivada con respecto a x de qué? Del producto entre el factor de integración y y.
Eso lo tienen que hacer. Y el otro lado, r de x por f de x. Háganlo directamente. Ok, profe. Ok, profe. Entonces, ¿cómo queda? ¿Derivada de qué? ¿De qué? Derivada de... reemplacemos r de x. Queda derivada con... Menos 1 por y. Exacto. Y del otro lado, x más 1 a la menos 1 por x a la 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Después tiene que integrar. Exacto, integrar ambos lados. Integramos ambos lados. Del lado izquierdo nos queda lo que está dentro del corchete y del lado derecho nos queda la integral. Integral de x a la 2 sobre x más 1. Ok. Tenemos... Ahí es división sintética, profe. Exacto. Aquí nos queda x más 1 a la menos 1 por y. Esto lo paso para acá a dividir y nos va a quedar así. No, perdón. Aquí estaba x más 1 a la menos 1. Es como si yo tuviera 1 sobre x más 1. Y allá pasa multiplicando. Entonces queda así. Y igual a x más 1 que multiplica a la integral. Esa integral tenemos que resolverla por división sintética. Porque tenemos término elevado a n mayor que 1, de grado mayor que 1, y abajo grado 1. Esa división sintética es súper elemental. Creo que no la es así. Aplicando división sintética, procedimiento ya se los expliqué, nos queda x menos 1 más 1 sobre x más 1. En este caso solamente tendríamos cuando hagamos esta división sintética, x va a ser igual a menos 1, es lo que colocamos en la casilla, y solo vamos a tener una columna, la de x a la 2, solamente es x a la 2. X a la 2, perdón, x a la 2, tenemos que colocar la de x a la 2, la de x y la de x a la 0. Entonces va a haber una columna con un 1, una columna con 0 y una columna con... ¿quieren que se los haga usando la diapositiva anterior? ¿O ustedes creen que pueden hacerlo? Profe, si puede, lo hace. Sí, todo bien, no importa. Ok, vamos a hacerlo. Voy a usar voy a usar el ejemplo que tenía acá de división sintética. Disculpen, ya les comparto la diapositiva que es. Díganme cómo es que está x a la 2 sobre qué. X a la 2 sobre x más 1. Ok, bien. Entonces voy a compartirles la nueva diapositiva para que lo hagamos. Ok, ya estamos acá. ¿Era x a la 2 sobre x qué? Disculpen. X más 1, ¿verdad? Sí, x a la 2 sobre x más 1. X más 1. Entonces vamos a hacer este. X a la 2 sobre x más 1. Igualamos el denominador a 0, la x nos da menos 1. Acá tenemos una columna para x a la 2, una columna para x a la 1 y una columna para x a la 0. Siempre llegamos hasta x a la 0. Listo. ¿Los coeficientes cuáles son? Como nada más tenemos x a la 2, el de x a la 2 es un 1, el de x a la 1 es un 0 y el de x a la menos 1 también es un 0. Entonces bajamos el 1, queda. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, Entonces, miren, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. En estos dos tenemos que colocar ceros porque no tenemos más. Entonces bajamos el 1, aquí nos va a quedar de x a la 1, aquí nos va a quedar de x a la 0 y aquí de x a la menos 1. Listo. Entonces bajamos, aquí no voy a poner nada todavía. Bajamos el 1. 1 por menos 1 por 1, coloco el menos 1 aquí. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1. Menos 1 por menos 1 es más 1, ¿cierto? Más 1. Lo coloco aquí. Y 0 más 1 es 1. Entonces, ya ahí tengo los coeficientes. Para x a la 1 me va a quedar
1. Entonces queda x, disculpen, queda x, perdón, x, en x a la 0 queda menos 1, queda menos 1, menos 1, y en x a la menos 1 queda un 1, queda más 1 sobre el denominador. En el de x a la menos 1 es donde va el denominador. Entonces queda x menos 1 más 1 sobre x más 1. ¿Y pillaron? Aquí lo importante es saber que, como en el numerador solo tenemos x a la 2, tenemos que poner todos los términos hacia abajo hasta que llegamos a x a la 0. En el de x a la 1 va un 0 y en el de x a la 0 también va otro 0. Y ya el resto, si es carpintería, es simplemente hacer las operaciones. Multiplicar, ponerlo aquí, hacer la suma, multiplicar, ponerlo aquí, hacer la suma y colocar la solución. La x menos 1 más 1 sobre x más 1. Esa es la respuesta de esto. Entonces volvamos a la otra diapositiva. Estábamos aquí. Teníamos esta integral y la vamos a transformar aplicando división sintética. Aplicando división sintética, eso nos da x menos 1 más 1 sobre x más 1. Entonces, esta integral es muy fácil de resolver, ¿cierto? Es la integral de x menos la integral de 1 más la integral de 1 sobre x más 1. Creo que ahí no alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, se ve. Ok, entonces queda y es igual a ¿qué? A x más 1, que multiplica, ¿cuál es la integral de x? Un medio de x a la 2, menos, ¿cuál es la integral de 1? X, más, ¿cuál es la integral de 1 sobre x más 1? Logaritmo natural de x más 1. Todo, pues, y todo más una constante. Listo. Entonces seguimos. Esto es lo que nos había dado. Déjenme revisar la condición inicial. No da 4/3. Ok, 4/3. Ah, no, ese es el pasado. Este es y de 0 igual a 0. Listo. Entonces teníamos esto. Ahora aplicamos la condición inicial para calcular la constante. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 0, aquí pongo un 0, aquí pongo un 0, aquí pongo un 0, aquí pongo un 0, y vale 0. Entonces desarrollo eso. Queda así. Un medio por 0, 0. Menos 0, más logaritmo natural de 1, más c. El logaritmo natural de 1 es 0. Yo no sé, creo que fue en este grupo, que a veces, creo que lo vi en un parcial, tenía algo como esto, menos un medio por 0 y colocaban un medio. No, un medio por 0 es 0, ¿ok? Es 0. Entonces queda 1 que multiplica, aquí da 0, esto es 0, logaritmo natural de 1 es 0, más c. Entonces me queda que c es igual a 0. O sea, me queda 1, esto es 0, 0, 0, 1 por c, da c de este lado, igual a 0. C es igual a 0. Entonces yo lo reemplazo en la función que teníamos, me queda esto, x más 1, que multiplica a un medio de x a la 2 menos x, más logaritmo natural de x más 1, y la c es un 0, la quito. Esa es la solución. Yo ahí puedo desarrollarla, yo puedo hacer ese producto, pero así está bien. Esa es la solución a mi ecuación diferencial. Bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Coseno de x de y de x por seno de x por y igual a 2 coseno al cubo de x por seno de x menos 1. ¿Qué ven ustedes ahí de especial que tengamos que tener en cuenta en la ecuación? Hay que quitar el coseno de x. Exacto. Tenemos que simplificar el término de la derivada para que quede solo. Entonces tenemos que quitar el coseno de x. Entonces todo lo vamos a dividir entre coseno de x. Seno de x sobre coseno de x es tangente de x. Coseno a la 3 sobre coseno de x es coseno a la 2 de x. Queda multiplicado por seno de x. Y 1 sobre coseno de x es secante de x. ¿Ok? Dividí todo sobre el coseno de x.
Seno sobre coseno es tangente. Coseno a la 3 sobre coseno es coseno a la 2. Y 1 sobre coseno es secante. Listo. Ahora sí tengo mi función. ¿Cuál es? Ahora sí vamos a aplicar factor de integración. ¿Cuál es P de X? ¿Qué es P de X? ¿Qué es P de X? Euler elevado Tangente a de X. la... No, P de X, no el factor, no el factor de integración, P de X. Ah, ok. Tangente de X. Tangente de X, listo. Y lo demás, lo que está del lado derecho es F de X. Bien, entonces, en este caso, P de X es tangente de X y F de X es la función que está del lado derecho. El factor de integración es Euler elevado a la integral de tangente de X. La integral de tangente de X es igual al logaritmo natural de la secante de X. Yo creo que les mostré en... no, yo creo que no se los resolví. ¿Por qué la integral? ¿Cómo se hace esa integral de tangente de X? Eso está en las tablas. Pero ¿cómo se hace? Se hace como la integral de del seno sobre el coseno. Y se hace por sustitución. U es igual al coseno y lo de arriba es pues es la derivada interna. Entonces da el logaritmo natural del secante de X. Eso se los dejo a ustedes para que averigüen cómo la integral de la tangente de X da logaritmo natural de secante de X. Listo, entonces me va a quedar Euler a la logaritmo natural de secante de X. Euler con logaritmo natural se cancela y queda secante de X. El factor de integración es secante de X. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Misma pregunta de siempre. Expresamos la ecuación diferencial, ¿cómo? La derivada con respecto a X de X. Recuerden lo que yo les aconsejo, hagan directamente el producto de funciones, la derivada del producto de funciones. Hagan directamente esto, porque en el paso anterior se pueden omitir algo, Aquí no hay pierde, ¿ok? Hagan eso directamente, escriban derivada con respecto a X del producto del factor por Y, y escribanlo directamente. Derivada con respecto de X del producto del factor de integración por Y, igual al factor de integración por F de X. Listo. Entonces vamos, creo que ahí no alcanzan a ver. Da esto. Reemplazo, queda derivada con respecto de X del factor que es secante de X por Y, igual al factor de integración por F de X, que es todo esto, que es secante de X por todo eso. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Integramos. Integrar ambos lados. Integramos ambos lados. Bueno, aquí simplifiqué antes de hacer la integración. Eso es lo mismo. ¿Qué fue lo que hice? Multipliqué la secante por este término y por este término. ¿Cierto? Secante que multiplica a este término menos secante que multiplica a este término. Entonces, secante por 2 coseno cuadrado seno de X. ¿Por qué da 2 coseno seno? ¿Por qué se fue ese cuadrado? Díganme. Antes igual sobre coseno. Exacto, porque la secante es 1 sobre coseno. Entonces, el coseno cuadrado de arriba se casena con el coseno de abajo. Y queda coseno solo. Queda 2 coseno de X por seno de X. Y el otro queda menos secante por secante, secante al cuadrado. Listo. Entonces, ahora sí integramos ambos lados. Nos queda del lado izquierdo lo que está dentro del corchete. Aquí está. Y del lado derecho, pues, esta integral. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo salió el 2 coseno cuadrado? No entendí ese pedazo. Ok. Aquí tenemos secante de X que multiplica a 2 coseno cuadrado seno de X menos secante de X. Entonces yo voy a desarrollar esto. Secante por 2 coseno cuadrado seno de X. Recuerda que secante es igual a 1 sobre coseno. Secante es 1 sobre coseno. Entonces, si yo multiplico secante por esto, es lo mismo que si yo tuviera 2 coseno cuadrado seno sobre coseno. Entonces, coseno cuadrado con el coseno se cancela. Entonces queda aquí 2 coseno de X por seno de X. Ok, ya. Ok, gracias. Bien. Entonces,
teníamos esto. Del lado izquierdo nos quedaba lo que está dentro del corchete y del lado derecho la integral que vamos a resolver. Entonces, separé estos dos términos en dos integrales. ¿Sí? La integral de 2 coseno de x seno de x menos la integral de secante cuadrado. Les decía, ¿se acuerdan que es 2 coseno de x por seno de x? Yo les decía que eso era una identidad trigonométrica. 2 coseno de algo. Profe, una preguntita, disculpe que lo interrumpa. Dime. Pero f de x no es 2 coseno al cubo. Sí, pero hace rato que la simplificamos acá. Así porque recuerda que esta es la función original, pero como aquí está multiplicado el coseno, para yo pasarla y dejar la derivada, Ok, sí, dividimos todo ya. sobre coseno, entonces ahí quedaba coseno al cuadrado. Sí, Yo aquí tengo esta función, pero esta es la función original, ¿no? No la que estamos desarrollando. Esta es la original. Entonces teníamos esto. Tenemos la integral de 2 coseno de x seno de x menos la integral de secante al cuadrado de x. Entonces yo les decía, ustedes se acuerdan, yo creo que ustedes me dijeron que no habían visto identidades. Yo se las voy a mandar con el taller. En el taller se las pego. Las identidades trigonométricas. 2 coseno por seno es igual a coseno de... O sea, si uno tiene... ¿Recuerdan que yo les dije... No, ustedes no se lo dije, les fue en cálculo. Hay varias... Y las identidades trigonométricas son relaciones frecuentes entre las funciones trigonométricas. Por ejemplo, una identidad trigonométrica es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Eso es una identidad trigonométrica. Otra identidad trigonométrica es que 2 coseno de x por seno de x o 2 coseno de teta por seno de teta es igual a coseno de 2 teta. Pongo acá, aquí está eso. Esto que está aquí es una identidad trigonométrica. Aunque no hacía falta realmente porque eso sale por sustitución. No, realmente, no, mentira, no sale por sustitución porque la x, esto no es derivada interna. ¿Listo? Entonces, esto hay que convertirlo en una identidad trigonométrica. 2 coseno por seno es igual a seno de 2x. 2 coseno de x por seno de x, o lo mismo que 2 seno de x por coseno de x, pues son factores. Eso es igual a seno de 2x. Eso es una identidad trigonométrica. Yo convertí 2 coseno seno en seno de 2x. Y ese ya sí lo puedo integrar fácilmente. Entonces, la integral de secante cuadrado, pues la dejo ahí, todavía no la he resuelto. Ahora sí podemos resolver las integrales. ¿A qué es igual la integral de seno de 2x? Díganme. ¿La integral de seno a qué es igual? ¿Sí me escuchan? Menos coseno. Menos coseno, ok. ¿Y qué hace falta para integrar ese seno de 2x? Falta la derivada interna. Multiplicarlo por la derivada interna. Falta multiplicar y dividir por 2, ¿cierto? Aquí me volé ese paso, pero entonces la derivada de seno de 12, perdón, la integral de seno de 2x es menos coseno de 2x. Pero le hace falta, había que multiplicarla por 2, voy a escribirlo acá para que se entienda. Había que multiplicarla por 2 y dividirla por 1/2. Había que hacer esto. O sea, yo primero convertí todo esto en seno de 2x y luego tenía que multiplicar por 2 y dividir por 2 para yo tener la derivada interna y ahí sí poder integrar. ¿Ok? 2 seno de 2x es la derivada de eso es menos coseno de 2x. Menos coseno de 2x. Menos 1/2, pues, menos 1/2 coseno de 2x. Por el 1/2 que está aquí afuera. La integral de secante cuadrado, eso está en las tablas. La integral de secante cuadrado es tangente de x. ¿Ok? O sea, directamente la ponen tangente de x. Menos tangente de x más c. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora despeja Y. Despejar, ok. Entonces la secante pasa a dividir, ¿cierto?
Y entonces, ¿cómo queda el coseno? Mm, queda así. Mm, queda y igual a menos 1/2 de coseno de 2x dividido entre secante, que es lo mismo que multiplicado por coseno. Entonces, coseno de x por coseno de 2x menos tangente, que es seno sobre coseno. Si divido sobre secante es lo mismo que si multiplicara por coseno, entonces se cancelan los cosenos y queda solamente el seno. O sea, tangente es seno sobre coseno, ¿cierto? Seno sobre coseno. La secante es 1 sobre coseno. Lo paso a multiplicar y se cancelan los cosenos. Queda solamente el seno. Y esta secante es un coseno que pasa acá a multiplicar, queda coseno por c. ¿Ok? Queda así. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar las condiciones iniciales, profe. Ok. Eso, muy bien. Reemplazamos la condición inicial, que es que cuando x vale pi cuartos, y vale 3 raíz de 2. ¿Ok? Entonces reemplazamos. Y vale 3 raíz de 2 y x vale pi cuartos. 2x es 2 por pi cuartos, es lo mismo que pi medios. Menos seno de pi cuartos más c por coseno de pi cuartos. ¿Cuánto es pi cuartos? ¿Es qué? Pi cuartos es 45 grados, ¿cierto? Pi cuartos es 45 grados. ¿Cuál es el pi medios? Es 90 grados. ¿Cuál es el coseno de 90? ¿Cuál es el coseno de 90? Bueno, 1. 0. 0. Coseno de 90 es 0. El seno de pi cuartos es el seno de 45 y el coseno de pi cuartos es el coseno de 45. Entonces, este término es un 0, luego todo esto se cancela. Entonces, esto es 0, ¿cierto? Todo este término aquí es 0. Entonces, menos seno de pi cuartos. El seno de pi cuartos es 0,7. Aquí lo hice ya con cálculo. 3 raíz de 2 es 4,24. Menos seno de pi cuartos, que es menos 0,7. Más c por el coseno de pi cuartos, que es 0,7. Entonces, ahí lo que hago es despejar la c, pasa el 0,7 a sumar, y luego divido, entonces eso queda 4,94, lo divido entre 0,7, y c da 7. Entonces la constante vale 7. La reemplazo en la función, estaba aquí, pues queda y es igual a ¿qué? A menos 1/2 de coseno de x por coseno de 2x, menos seno de x más 7 coseno de x. Esta es la solución. Esta función es la solución de nuestra ecuación diferencial. Okay. Profe, Sí. una pregunta. Dígame. Cuando no hay condiciones iniciales, hay que dejar la respuesta expresada analíticamente. Exacto. Si no hay condiciones iniciales, se deja la constante. Se deja la c. Ok, listo. Ok. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces yo creo que vamos a llegar ahí por hoy. Les decía que yo les voy a dejar hoy el taller. Solo vamos a hacer un taller en este corte. El taller yo les voy a poner unos ejercicios sencillos de división sintética, de derivación implícita, para que lo practiquen, y unos de factor de integración. Les voy a mandar incluso las identidades trigonométricas, se las pego en el taller. No las tienen que usar necesariamente, pero es para que se las voy a mostrar, yo las tengo aquí. Clases virtuales están acá. Ya se las muestro. Esperen y les comparto esa pantalla. En que se abra el archivo. Ok. Todavía no ha abierto, esperemos a que abra. Bueno, déjeme y lo abro con otra cosa. Bien.
Este lector de imágenes no lo abrió. Un segundo. Yo compré este computador disque porque tenía 4 núcleos y es más lento que el de 2 núcleos. No puede tener 3 ventanas abiertas porque ya se para. Entonces, ok, ya. Ya la voy a abrir. Ya, esto mi computador antiguo, el anterior lo hacía patadas. No tiene por qué demorarse tanto. Hombre, ¿qué pasa? Esperen a que abra. Esto le pasa, está muy lento. Se quedó pensando. Ya viene. Ya la abrió. Ok, ahora sí se las puedo mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, ¿sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Ok. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno, tangente de x es seno sobre coseno, 1 más tangente cuadrado es secante al cuadrado, seno de menos x es lo mismo que menos seno de x, tangente de menos x es lo mismo que menos tangente de x, coseno de pi medio es menos x es seno de x. La que yo les decía era, ¿dónde está? Pasa, no se queda pensando. Posible que una imagen trabe en un computador. Pero sí las pueden ver ahí, ¿cierto? Aquí hay algunas, aquí faltan otras que están en la otra imagen que no me abrió. No sé por qué se quedó pensando. Puede ser. Ok. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Esto se quedó pensando. Una imagen no puede ser. Y se quedó que no me abre nada. Ni las otras ventanas. Con una bendita imagen. No puede ser. Una imagencita ahí de 100K. Bueno, lo que yo les decía es que estas son las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son relaciones entre las funciones trigonométricas que le sirven a uno para resolver problemas. Digamos, si ustedes tuvieran esto que aparece aquí, coseno, acá en el cuadro de abajo, dice seno de x más y. Si ustedes tuvieran seno de x más y, ustedes podrían convertir eso en seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Les hacen esa transformación y ahí pueden seguir avanzando su problema. Ya no tienen que seguir trabajando con seno de x más y. Lo mismo si tuvieran, por ejemplo, ok, ya se destrabó al parecer. Ahora sí quedó peor. Bueno, abrir el administrador. Un segundo mientras destrabo esto, voy a abrir el administrador de tareas para cerrar esa ventana. Es posible que una imagen para un computador, ¿no?
Y ahora se quedó eso ahí. No hacer nada. Ahora sí. Ok. Ok. ¿Siguen ahí? ¿Si me siguen escuchando? Sí, profe. Ok, listo. Entonces ya logré destrabar esto. Entonces, leo las otras. Venga, vamos. Un segundo mientras esto responde. Parece que ya. Ok. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Ok, entonces estas sí son mucho más útiles, estas que tengo aquí. Dice, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esa identidad es muy útil. Aquí están las que les decía, seno de a más b es lo mismo que seno de a por coseno de b más coseno de a más coseno de a por seno de b. Esta es la que utilizamos en el ejercicio, la número 4. Dice, 2 seno de x por coseno de x es igual a seno de 2x. Teníamos 2 seno coseno, lo convertimos en seno de 2x para poder integrar. Coseno de 2x es igual a ¿qué? A coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces aquí hay un montón de relaciones entre las funciones trigonométricas que si nos aparece en un ejercicio, nosotros la podemos aplicar. Obviamente, si nos sirve para seguir avanzando el problema. En el ejercicio que teníamos usamos esta. 2 seno coseno lo convertimos en seno de 2x. Bueno, pues les decía muchachos que les voy a... ahí quité la pantalla. Les voy a... esta noche les mando el taller. ¿Ok? Como siempre. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Me lo entregan debidamente marcado, me lo mandan al correo. Es para la otra semana. ¿Qué voy a incluir? Voy a incluir unos ejercicios de división sintética y de derivación implícita, así como unos ejercicios de factor de integración para que practiquen para el parcial. El parcial se los dejo la otra semana. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros con eso? Sí, claro, bro. Claro, Ok. profe. Sí, profe, todo claro. ¿Tienen alguna sugerencia, Profe, comentario? una pregunta. Dígame. Una pregunta, profe. Dime. ¿Cómo está tomando la asistencia o no estamos tomando asistencia? Yo sí la tomo. Cuando ustedes se conectan, tienen que escribirme el nombre en el chat y eso queda ahí grabado. Entonces aprovecha y pon tu nombre en el chat. En el chat. En el chat de la aplicación de Zoom. Perdón, Ok, ok. Listo, profe. ahí hazlo hago enseguida antes de que se cierre la sesión. Jesús Ya, ahí Chacón, está, Luis profe. Ortega. Ok, bien. Entonces, muchachos, les agradezco mucho por haberse conectado y la paciencia por los problemas técnicos. Entonces quedamos en eso, ¿no? Yo les mando el taller y cualquier cosa me escriben y hacemos, si necesitan tutoría de algo, me escriben y hacemos una reunioncita de estas a lo largo de la semana, ¿ok? Ah, bueno, Listo, listo. profe. Está bien. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, muchachos. Entonces, cuídense y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Bien, pues, hasta luego. Luego.